¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a hacer un video cortito. Tengo harto que hacer, me imagino que ustedes también. Hoy día es día miércoles. Estamos a 25 de abril. Son las 21:12. A las 21:14 comenzamos. Va a durar unos minutitos. Era para no desaparecerme tanto de acá. Avíseme si se escucha bien. ¿Mm? Hola a todos. Entonces vamos a comenzar en unos minutos. Es jueves, perdón, tienen toda razón, es jueves. Jueves 25 de abril. Gracias por la aclaración. Qué bueno que se escuche bien. Eh, las preguntas por el PDF, envíamelas por interno. ¿Qué pasó con los herejes? Se acabó. No quiero hablar de Salfate, así que no me hagan ninguna pregunta de él. Eh, bueno, y el programa terminó básicamente por cosas que yo considero falta a la lealtad, así que no, por lo mismo no es nada personal con la persona que escribió eso, pero no tengo ninguna intención de hablar al respecto de ninguna cosa que haya dicho o dejado de decir Juan Andrés Alfate. Así que no nos van a ver juntos ninguna cosa probablemente nunca. Ya, entonces, vamos con lo que interesa. Vamos a comenzar ya. Siendo las 21:14, va a esperar 30 segundos más y comenzamos. El tema de hoy es el siguiente. Hoy día me gustaría hablar con ustedes algo que normalmente en psicología no se habla, pero creo que es súper relevante porque ahora voy a hablar de eso, Catilla. Algo que no se habla en psicología, pero sería relevante conversar. Y creo que es el momento de hacerlo. Eh, en psicología, normalmente uno hace una serie de preguntas a los pacientes asociadas a la historia familiar, a la historia de infancia, a los temas médicos, a los fármacos que se toman, a los problemas endocrinos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me ha pasado cada vez con más continuidad y necesito decírselo a ustedes porque quizá alguno de ustedes está viviendo esto, ¿ya? A nosotros no nos corresponde preguntar cuál es el trabajo que usted tiene, ni tampoco nos corresponde preguntar cuánto usted gana. Y yo normalmente ni siquiera pregunto el tema laboral, ¿no? Siento que a veces es irrespetuoso con la persona. Entonces no voy a responder más preguntas del ama ni de nadie, por favor, así que por favor ayúdenme a continuar con este hilo de pensamiento. Pues si quieren, algún día, si usted quiere, me manda por privado algo y yo le respondo. Bueno, continúo. Entonces, mucha gente, uno por respeto no se mete en la vida financiera de las personas. Pero lo que he empezado a ver con cada vez más frecuencia, y traté de meterme a un estudio del año 2023, pero creo que no estuvo a la altura de lo que yo esperaba descubrir, o quizás los datos no fueron lo que yo pensaba, ya les contaré al respecto, es de que muchas personas en este momento viven con deudas que influyen de una manera extrema en cómo ellos se sienten. Porque, insisto, es muy importante preguntarle a la persona si toma antidepresivos, con quién vive, cosas así, si tiene hipotiroidismo, pero ¿cuántas veces le preguntamos a una persona si debe 300 millones de pesos? O si debe 600 millones de pesos, o si debe 70 millones de pesos. Pero ¿sabe qué? Cada día más, a veces por evidencia anecdótica, me pasa que descubrir que mucha gente que yo atiendo debe cantidades de cifras de dinero que son impagables dentro de sus capacidades económicas. Por malas gestiones, por ayudar a otras personas, por enfermedades debilitantes. Entonces, yo me necesito replantear eso, porque no les digo que todas las personas, pero según la estadística que vi del endeudamiento en Chile en 2023,
al menos un 20% de la muestra tenía que pagar más del 50% de su sueldo en deudas, en pagar créditos. Y esas estadísticas no consideran el desempleo que estamos teniendo ahora o que es más precario. Entonces, ¿en qué rango de edad se da? Se dio mucho en el estudio entre los 40 y los 45 años. Entonces, ¿por qué les pido tomar conciencia de esto en ustedes, en sus vidas? Porque quizás más de algunos de los que me está escuchando, ¿qué porcentaje? A mí me pregunta Erichit 1976, un 20% de la muestra en este informe de endeudamiento del 2023, que no lo tengo acá, pero si quieres se los muestro algún día, se los comparto, está disponible en PDF. Un 20% tenía un 50% o más de su ingreso dedicado a pagar puras deudas. Entonces, a mí me preocupa porque uno no se detiene a hacer estas preguntas porque son incorrectas. Yo no le tengo que preguntar a ti cuánto tú ganas. Qué cosa más irrespetuosa como preguntarte el tamaño de tus calzoncillos. Casi suena como que yo quiero saber cuánto ganas para ver cuánto te cobro. Y no es el punto, pero por lo mismo uno omite esas preguntas. Lo omite. Al menos yo las omitía olímpicamente. No me interesa. Pero sabe que es súper interesante saber si alguien debe 300 millones de pesos, porque si alguien debe 300 millones de pesos, es evidente que esa persona no va a dormir tranquila y no va a tener que ver con la neuropsiquiatría ni con un conflicto de pareja no resuelto. Va a tener que ver con que, no importa aunque gane 5, 6 o los millones que gane, probablemente no tiene cómo salir de esa deuda. Y si yo me pongo en los zapatos de esa persona, por supuesto que no voy a estar tranquilo, ni voy a dormir bien. Pero eso ya no tiene que ver con un trastorno de ánimo. Las decisiones posiblemente que fueron impulsivas, o anda a saber usted. Pero yo necesito hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes duermen con la cabeza intranquila porque tienen mucho más de lo que deben de lo que ustedes pueden pagar? ¿Me entienden? ¿Qué pasó con la voz? No lo sé, es la señal. Entonces voy a tratar de ponerlo en datos, está en datos, ¿ya? Entonces, me preocupa. Porque probablemente muchas de estas personas que están acá, miren, están 177 personas conectadas. Por estadística deben haber por lo menos unos 40 que tienen una deuda grande, una deuda mucho más grande de lo que ellos pueden organizar y pagar con lo que ellos reciben cada mes. ¿Cómo se da a levantar una persona cada día sabiendo que gana 3, por ejemplo, que no para nada un mal sueldo, y que debe 100? ¿Con qué entusiasmo se va a levantar esa persona a laburar, a tratar de generar ingresos, a tratar de sentir de que el ingreso de alguna manera es un beneficio para él o para ella, si sabe de que no importa cuánto gane, sigue embarrado, sigue en deuda, sigue ahogado? Y el problema es que muchas personas, cuando se ven en esa situación, en vez de parar, dicen, bueno, ¿qué más da endeudarme más? Si ya estoy endeudado tanto, disculpen, hasta las cachas, que da lo mismo que me gaste en un auto, que me gaste en una zapatilla super cara, en un viaje, si total, ya con el nivel de deuda que tengo nunca voy a pagar. Es imposible. Y bueno, esas personas están súper angustiadas. Pero insisto, eso ya no tiene que ver con la salud mental estrictamente en el sentido de lo que nos enseñan a mirar primero, sino que tiene que ver con que quizás las personas del mundo actual están viviendo en una ilusión que están tratando de sostener, y que muchos de ellos ven que llega un punto que no va a poder mantenerse, no indefinidamente. Ya no tienen fuerzas, están agotados, están agobiados, y empiezan muchas de estas personas a pensar en la mejor solución posible, entre comillas, lo digo en términos, por supuesto, peyorativos y metafóricos: desaparecer. Desaparecer del mundo laboral o desaparecer del mundo nomás. No olviden que Schneidman, el padre de la suicidología, decía que el suicidio era una opción frente a la no posibilidad. Era un escape cuando uno sentía que no había forma de solucionar los problemas que uno tenía. Era un escape que casi todos los seres humanos se lo plantean alguna vez. Entonces, ¿cuántas personas en este momento se están planteando siquiera, ¿sabes qué tiene sentido seguir de esta forma? Y tienen conducta autodestructiva, no solamente de conducta suicida, sino que conducta autodestructiva en general, anómica, tanto como el sobreconsumo de alcohol, de comida, seguirse sobreendeudando sabiendo que ya se está haciendo mucho daño. Total, ¿qué le hace el agua al pescado? Si ya estoy embarrado, ya no tengo solución, no hay vuelta atrás. Entonces, me preocupa porque esto no se habla. Y veo mucha gente endeudada. Y veo mucha gente endeudada de una manera absurda. No una manera racional. Es decir, ya estoy endeudado en un cuarto de lo que produzco. Estoy endeudado, no sé, en
no quiero dar números, yo no soy matemático, pero entiéndame, no sé, gano 4 y debo 20, ya, entendible, pero si yo gano 4, ¿cómo voy a deber 300? ¿Cómo voy a deber 300? ¿Cuándo voy a pagar 300? No tengo cómo. Entonces, la mentalidad de esa persona para llegar ahí, ¿qué pasó? Y segundo, la mentalidad de esa persona que tiene que seguir viviendo con ese calvario todos los días. ¿Cómo esa persona puede dormir tranquilo o tranquila? ¿Cómo? ¿Qué terapia puede ayudarle? ¿Qué fármaco puede ayudarle a calmar eso? Nuestro estilo de vida quizás nos está afectando más que nuestra neuropsiquiatría y que nuestras relaciones sociales. Nuestro estilo de vida que nos está diciendo que endeudarnos es lo correcto, que tener lo que se supone que deberíamos tener en cierta edad es lo que usted también tiene que hacer. ¿Y por qué hablamos de deuda? ¿Y por qué quiero llegar un poquito después a las preguntas? La culpa, en alemán, ¿saben cómo se llama? Deuda. Nietzsche nos enseñaba esto. Entonces, siento que este mundo ha sido fundado en limitar, o sea, te entrego libre albedrío, pero después encuentro manera en que tú mismo vayas restando tu libre albedrío y caigas en esclavitud. Tengo deudas emocionales, culpas, y tengo deudas financieras, compromisos financieros que yo tomé por una u otra razón. Y toda mi vida se da en ser esclavo, en ciertas comillas, responsabilidades que tomé y que ahora tengo que, por supuesto, responder. Y ya no soy libre. Porque lo que se juega con una persona culposa o lo que se juega con una persona deudosa es que ya no tengo libertad de hacer lo que quiera. Mi día ya no es mío, mi día depende de lo que yo tengo que ofrecerte a ti como institución financiera o lo que tengo que ofrecerte a ti como padre, como madre, como polola, como pololo, como hijo, como lo que usted quiera, y por la cual no puedo hacer lo que quiera, tengo que hacer lo que corresponde hacer contigo porque yo me endeudé contigo. Por supuesto que es necesario hasta cierto punto, porque si no nadie respondería. Tenemos que tener algún tipo de responsabilidad sobre nuestros actos, pero también muchas personas viven endeudadas emocional y materialmente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se sentirá vivir así? ¿Cómo se sentirá vivir una vida que no es tuya? Porque ya cada una de las acciones que tienes que hacer en el día están dedicadas a obedecer a otro, para responder las responsabilidades de otro. Eso me preocupa porque ustedes viven, yo también un poquito quizás menos, en un mundo donde la gente se siente responsable de las acciones que ha tenido otro, las consecuencias que tiene la vida de otros, sus vidas, y que también tienen que estar todo el tiempo respondiendo sobre cosas que ellos han adquirido. Entonces, insisto, se pierde lo más importante, la libertad. Y nada, quiero ir viendo un poco los comentarios, pero me preocupa porque la deuda financiera y la deuda emocional se basan en el mismo concepto. Y lo que intentan horadar es la libertad de la persona. La persona ya no se siente libre de hacer lo que desea hacer. Y por supuesto con eso pierde motivación, porque ya no hago lo que quiero hacer. Ya mi foco no está centrado en una meta personal, está centrado en responder a otros. El foco pasa del foco de control interno al foco de control externo. Entonces hay una externalización de la voluntad, una pérdida de la voluntad. Y creo que eso es lo que estamos viviendo. La mayoría de la gente siente que no tiene voluntad propia, porque le debe a alguien. Le debe al Estado, le debe al banco, le debe a sus papás, le debe a su hermano, le debe a su señora o marido, como se le quieran llamar, le debe a sus hijos. ¿Y cuándo es usted? Y también nuestro sistema religioso hasta cierto punto, no en sí mismo, pero ha tratado de ser muy incisivo en eso, en tratar de realzarlo, en vez de tratar de dar como una especie de regla general. Usted no puede vivir todo el tiempo con culpa y no puede vivir todo el tiempo pensando en sus deudas, porque usted deja de vivir entonces. Usted deja de ser usted. Entonces, bueno, voy a ir leyendo.
Hay hartas preguntas. Bueno, voy a ir cerrando lueguito porque hay varias cosas que tengo que hacer. No, aquí no hablan de ciertos políticos, no me interesa, con respeto para no metamos ahí controversia. ¿Por qué hay más porcentaje de suicidio en hombres que en mujeres? Eso es interesante, lo vamos a hablar un día en suicidología. Los vende el humo, endeudarte es la forma de moverte y tomar acción. Las personas se endeudan para aparentar. Guilt is a useless. La culpa es una emoción inútil. No, no es una emoción inútil, nos permite funcionar socialmente, pero cuando es en exceso ya usted no tiene digamos, no obedece sus propios instintos. Con lo que menciona asociado a la pirámide de Maslow, no se llega ni al reconocimiento, ni por si acaso. Soy cuidador de una anciana postrada y me siento enjaulado, burrequito. Arpía mundano, nuestra cultura se basa mucho en aparentar. Pero aparentar, ¿qué es? Es que el otro, en el fondo, es ponerle el foco al otro. La culpa, la deuda, es por poner el foco en el otro, no es poner el foco en usted. El auto 0 kilómetros es más importante impresionar al vecino que ocuparse de la realización personal. Arpía Mundo nos dice esto. Raúl Orellana, la publicidad miente al generar necesidades innecesarias y además el sistema respalda esa falacia. Las personas recurren a la deuda para no quedar fuera de este sistema falso. Me recordaste el manifiesto de Luna Bomber sobre la psicología, Perséfone, interesante Luna Bomber. No voy a decir que su mentalidad es buena porque obviamente no y no queremos nada de eso, pero hay parte del pensamiento más destructivo o de los pensadores más destructivos de esta sociedad que tienen algo de sentido. Y que el resto de la sociedad trata de mirar para el lado porque mirar esa parte significaría un caos. Pero no significa que necesariamente sus razonamientos fueran todos equivocados. Quizás la manera en que los quieren llevar sí. Merino Delgado, ¿de qué manera se puede vivir sin esa culpa, sin este malestar que está impregnado en la cultura? Lo primero que tiene que sentir, tiene que alimentarse de sí mismo, no alimentarse de el beneplácito de los otros. Nos han enseñado que nosotros tenemos que contentar, satisfacer al otro. Y eso impide, uno aprende a ser adicto a ver la cara feliz del otro o sentir que uno no decepciona al otro. Y uno genera menos dopamina sintiendo que uno no se obedece a sí mismo. Y eso es complicado. Uno está entrenado para tratar de complacer al otro. Y eso en sí mismo puede ser una forma de adicción también, si usted lo quiere ver de una manera muy retorcida. Desmaterializarse el primer paso de la libertad, nos dice Merino Delgado. ¿De qué manera dejamos de sentir esa pulsión? No, pues al contrario. ¿De qué manera usted se permite sentir su pulsión y no la pulsión del resto? O no la pulsión de hacer sentir bien al resto, sino que sus propias pulsiones. El modelo de la sociedad en que vivimos está pensado así. Imposible llegar a una libertad si desde nacemos estamos en una condena mental. Eso nos dice Daniel Delgado. Anita Bengoa. Hoy hay que saber decir que no. Todos los días te llegan ofertas de crédito, cuentas corrientes. Antiguamente los bancos eran más exigentes. Jaime Zapata. iPhone Pro Max 15. Es más prioridad que arreglarse los dientes. Totalmente. Mucha gente que tiene el mínimo y tiene un super celular de millones. Amelie Kennedy. Si usas la deuda para trabajar con tu dinero y generar intereses, es bueno. Estefita, he conocido mucha gente endeudada porque las cosas que desean materiales y experiencias. Ítalo, ¿el conocerse sería el primer paso para ser libre? Posiblemente. Philip Workout, ¿qué es realmente esta realidad? No puedo responder eso. La deuda es una complejidad que no soy capaz de definir en palabras. O ni siquiera entender. Caglak Edu Jiménez, la deuda es una manera de mantenerte esclavo en un sistema que se alimenta de ti. No tener deuda es vivir de verdad. Ahora veámoslo de otra manera. Hay algo que siempre pongo de ejemplo que a la gente no le gusta. Miren, voy a ocupar este papelito. Este papelito es, ya que tengo aquí un informe. Imagínense que yo soy un extraterrestre, un ratito. Yo soy un extraterrestre y yo veo ecosistemas. Soy un reptiliano este rato. Y este reptiliano ve, este lagartijo ve al humano en su entorno. Imagínate eso por un segundo. Y yo veo, por ejemplo, que los leones viven en un entorno donde hay cebras y donde hay esas cuestiones que se llaman jirafas y hay árboles. Entonces digo, bueno, este animal se alimenta de cebras o de conejos o de jirafas o de lo que sea, ¿cierto? O de plantas. Porque me doy cuenta de que necesita algo para mantener la energía de su sistema. Entonces, en su marco de referencia, cuando yo voy a su ecosistema, puedo identificar cuáles son las presas de este animal, que usualmente son presas distintas a sí mismo y a su especie. Si yo llegara a Santiago de Chile y yo fuera un extraterrestre, ¿qué es lo que vería? Escucharía perros, vería cosas inanimadas como autos o edificios, gatos,
¿Y qué otra cosa vería? Vería humanos, muchos humanos. ¿Qué conclusión yo podría sacar entonces? Si yo fuera el señor extraterrestre, llegaría a la inevitable siguiente conclusión. Los humanos deben alimentarse de sí mismos. Esta silla está mala, parece. Disculpen. Y sigue mala. Está jugando con la sillita. Parece que funcionó. Los humanos deben alimentarse de otros humanos, porque no hay nada más en este ecosistema. Y esa es la respuesta correcta. Los seres humanos se canibalizan a sí mismos. Lo he hablado en algún video. Es la respuesta lógica. Porque si usted va a un entorno, una ciudad, lo único que va a haber son seres humanos. No va a haber hienas, no va a haber leones, no va a haber conejos. Va a haber a los humanos y a las especies domesticadas por los humanos, de las cuales no se alimentan. Entonces, de una manera muy literal, casi no metafórica, un ser de otro lado, con su lógica, entendería de que en nuestro ecosistema nosotros nos alimentamos de gente. Porque no hay nada más que gente en estos ecosistemas. No hay nada más, no hay ningún otro animal. Somos la especie que se dedica a cocinarse y a comerse a sí misma. De manera sutil nos esclavizamos. De manera sutil nos utilizamos. De manera sutil somos capaces de manipular al otro para conseguir nuestro fin o parasitar. Esos somos los humanos en gran medida. Las otras especies no proceden así. No lo necesitan. Entonces, claro, nosotros tenemos muy buenos sistemas de esclavizar a otros, manejar su voluntad y parasitarlos. Porque está entre las necesidades de los seres humanos y mientras más humanos hayan, ¿qué cree usted que va a pasar? Por eso la alimentación que uno puede hacer de uno mismo es algo externo que no pone y nos dicen. Plata igual tiempo igual libertad. Jaime Zapata. Es lamentable, pero las personas buscan placeres inmediatos, autos, tecnologías, vacaciones. Y esto es lo peor para peor las redes sociales en su trabajo. De alguna manera siempre una contaminación externa, dice Merino Delgado. Capitalismo. ¿Recomienda algún libro relacionado con el tema, por favor? ¿Con cuál tema? Sociedad del Deseo nos dice acá H.cl. ¿Seremos escuchados en estos momentos? No lo sé. Me encanta que haga estos espacios porque cuestionemos todo, gracias. Pero sí lo eres. ¿Quién sabe? Si quieren a la gente bien controlada por deudas y dices algo en contra de rebelde hippie como un hacho anarquista, eso nos dice Mente Brillante. Pelado Ferrari, se debe comenzar por tener prioridades. Sid Guillermo, la deuda es una herramienta al igual que un cuchillo que se puede ocupar para cocinar o matar. Interesante el punto de vista de Sid Guillermo. Lápiz, tierra, cuchillo, tela. Cada día las personas piensan en solo ellas mismas, hedonismo. Muchas veces la deuda es para alimentar aquello y luego se ponen en la vereda las víctimas del sistema, según yo. También las decisiones personales. Voy chinivelado. Hola Sergio, ¿es posible usar el pensamiento intuitivo para el estudio propio como persona? Pero por supuesto. La esclavitud del hombre por el hombre, Perséfone. Autodestrucción, misantropía. Yo creo que es una porra sentirse pobre al adquirir cosas aunque no tengas dinero. Nietzsche decía, ¿qué destruye con más rapidez que el hombre sino trabajar y pensar y sentir sin una necesidad interna, sin un profundo deseo personal? Sin placer. Buenísimo, nicktest.ns. La cultura del éxito y el tú puedes hacer todo lo que quiera. Exactamente. La deuda está relacionada con la necesidad infinita de disconformidad. Todos quieren más y más. También tiene relación con la teoría del deseo propuesta con Lacan, teoría muy compleja, la cual prefiero no mencionar porque no entiendo en completitud, ni siquiera media. Bueno, en eso estamos. Entonces, claro, ¿cuáles son las sugerencias? Las sugerencias es de que tengamos mucho cuidado de que vivimos en una sociedad donde el resto se alimenta de nosotros. Y donde nosotros de una u otra manera nos estamos alimentando del resto, ojalá tratando de también ayudar al resto en ese proceso. Pero estamos en un ecosistema bien cerrado en ese sentido. Y dentro de ello también hay otros problemas. Esto se está sobrepoblando y eso no quiere decir que no haya más para alimentar más bocas, sino de que mientras más densidad haya, las conductas van a ser más complicadas posiblemente. Lo hablamos en el universo 25. Ese es un punto, pero prefiero no indagar más ahí. Segundo tema. Usted tiene que tener conciencia que si usted tiene deudas, usted está hipotecando su libertad.
Eso es lo que a usted no le dicen. Cada vez que usted tiene una deuda, usted tiene menos libertad. Y cada vez que usted tiene una culpa, también tiene menos libertad. Entonces, no es bueno vivir con muchas culpas, ni es bueno vivir con muchas deudas. Es bueno vivir con algunas deudas y con algunas culpas. Porque usted puede pagar algunas deudas y usted puede hacerse cargo de algunas culpas. O sea, no está mal que si usted la embarró en algo, usted trate de ser una mejor persona con la persona que usted hizo daño. Está bueno eso, me parece una buena idea. O ser responsable, no sé, si usted lo trataron bien, usted tiene que devolver la mano. Si usted tuvo buenos padres, bueno, trate de ser un buen hijo. Lo mínimo, ¿no? Si usted tuvo una buena pareja y esa persona está mal, ahora usted trate de retribuir. Usted trate de ser noble en ese sentido. Y es difícil cuánto es la generosidad y cuánto viene por el principio de culpa. Pero en fin, no voy a estar aquí para poder definir eso porque no soy la persona capacitada para hacerlo. Pero lo mismo, una cuota saludable de deuda también le sirve, también le puede ayudar a cumplir algunas cosas que usted necesita y puede que alguien le ayude a cumplir ese, comillas, sueño. Pero el tema es, usted está hipotecando libertad. Entonces cada vez que usted hipoteque libertad, hágalo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad respecto a sí mismo. No relativice la libertad que usted está entregando. Es lo mismo que hemos hablado de repente con las vacunas y con un montón de cosas. No tiene que ver con el concepto en sí mismo, tiene que ver con qué tan fácil usted entrega su libertad. Qué tan dispuesto está a entregar eso que es importante, en la que se basan prácticamente todos los sistemas de repúblicas, democracia y cosas por el estilo. El libre albedrío de las religiones también. Es como en la película El precio del mañana, justamente. Creo que la forma en que la libertad la humanidad sea más libre es mirando hacia adentro de nosotros. No hay otra forma. No hay que gastar energía en destruir lo construido. Jorge HNS. Alejandro, el sufrimiento del ser humano es el de eterno desear. Por lo tanto, tenemos que comernos el alimento que necesitemos mucho, pero que deseemos poco. El fin de la experiencia humana es evolucionar, perseguir la perfección, no alcanzarla. Hay que vivir liviano equipaje. Hay que comenzar a hacer un trabajo colectivo para despertar a la comunidad. Ions WUC. Las deudas tienen en base la no aceptación del presente. Muchas gracias por todos los comentarios. Voy cerrando. Según Kardec, el fin es la perfección a través de la reencarnación. Vivir de acuerdo a nuestra realidad, priorizar. Muchas gracias a todos. Y las preguntas que me hagan personales nunca se las voy a responder, entonces no sé por qué me hacen esas preguntas, por ejemplo, de si adhería o no a ciertos sistemas de salud. No se los voy a responder. ¿Por qué? Porque es mi libertad de no responder. Entonces, cada uno haga lo que quiera, pero tenga conciencia de que sin llorar también. Entonces, también para ir cerrando este live, bueno, las personas que están endeudadas, ojalá salgan de eso. Es difícil, en algunos casos quizás hay que irse a la quiebra, quizás es imposible lograrlo en una vida humana, una labor, digamos, como de faraónica, pero también entender de que muchas personas tienen que hacerse cargo de las cosas que están haciendo y se toman muy a la ligera sus decisiones. No decían a la ligera comprarse una casa, tener un hijo, viajar, tener una carrera si es que no tienen cómo hacerlo. Como decía Ian Malcolm en Jurassic Park, el hecho que tú puedas hacerlo no implica que tú debas hacerlo. Y nos han dicho que todo lo que podemos hacer lo debemos hacer. Y básicamente no olviden de que el libre albedrío se basa en el frontal. El frontal lo que genera es mecanismos inhibitorios. El frontal no nos dice lo que tenemos que hacer. El frontal nos dice lo que elegimos no hacer. Eso es lo que nos enseña el frontal. Para eso sirve. No para crear nuevos mundos, sino para inhibir algunos mundos a los que no queremos llegar. Entonces pregúntese menos de lo que puede hacer y pregúntese más de lo que debe hacer respecto a sí mismo. Y eso le va a ayudar a saber qué responsabilidades y qué deudas quiere tomar, qué responsabilidades quiere tomar para no sentirse culpable. Por ejemplo, si usted desea tener un hijo y después se le ocurre a la mitad del camino que realmente quería viajar y ser libre, ahí va a tener que tener culpa porque ya
tiene que hacerse responsable de esa persona que usted trajo a este mundo. Entonces preocúpese más de lo que debe hacer y menos de lo que usted puede hacer. Y esta sociedad le está centrando todo el día en decirle lo que usted puede hacer. Entonces inhibe decir, bueno, tú puedes hacer esto, pero si tú haces esto te va a pasar tal cosa. Se le olvida comentar esa parte, que es crucial. Muchas gracias. A todo esto, solo para cerrar, ¿tú tienes deuda? No, no tengo deuda y tampoco tengo culpa. Yo soy un extraterrestre, insisto, como se ríen. ¿El super yo son los deberes? Según Freud, sí. Entonces, para cerrar, estos videos son subidos a veces por una persona que se llama Sergio Chilling, Insta IGTV Lives. No soy yo, es una persona que intenta utilizar estos videos para ganar un beneficio económico. Ustedes ya saben, estos videos no tienen ningún beneficio económico porque a mí no me cuesta nada hacerlos. Así que dejo esto como una especie de marca de agua para cuando a esta persona se le ocurra la brillante idea de subir este video, las personas que lo escuchen ahí se den cuenta de que nunca van a tener que pagar un solo peso por ningún contenido de lives que yo haga. Nunca. Ni ahora, ni antes, ni jamás en el futuro, per secula seculorum. Ya, dejo nomás esto dicho porque probablemente la persona cuando lo suba no lo va a editar y esto va a salir también y eso es una manera de alertar a las personas. Eso pues, muchas gracias por su buena voluntad y que les vaya bien y que no acumulen muchas deudas y si las tienen, piensen en que eso sí les puede estar afectando al dormir muchísimo, porque obviamente eso afecta a la conciencia de uno, les genera angustia. Que les vaya muy bien.